aquí en Cadenas de Valor tenemos el gusto de hablar con Pablo Gelperín, que es ingeniero agrónomo, coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas aquí en la provincia de Entre Ríos, docente universitario, así que es tu día, hay que saludarte. Feliz día para vos, Pablo. Pero antes de pasar a la noticia de la semana, que quizá forma parte de estas capacitaciones que se van a llevar a cabo a los docentes de las escuelas agrotécnicas acá en la provincia, aprovecho tu contacto para preguntarte, o mejor dicho, para que nos introduzcas a aquellos que no están en tema, de qué trata esto cuando hablamos, que se escucha mucho, de buenas prácticas agrícolas. ¿Cómo les va? Bueno, muy buenos días y por supuesto le agradezco muchísimo esta posibilidad de dialogar con tu audiencia y lo que... Siendo la pregunta que me haces, ¿qué son las buenas prácticas? Porque mucha gente dice, las buenas prácticas, ¿qué es eso? ¿Se cumplen? ¿No se cumplen? ¿Es simplemente una cuestión formal? En absoluto, las buenas prácticas agropecuarias dieron lugar en Naciones Unidas a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Es decir, cuando nosotros queremos pensar en el planeta Tierra, en el mundo que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos, la idea es que esos objetivos que se planteó en Naciones Unidas y que comparte la mayoría de los habitantes del planeta, ¿no? Hambre cero, desarrollo, etcétera, educación para todos, todas esas metas que se plantearon en Naciones Unidas solo son alcanzables si hacemos las cosas de la mejor manera posible, de manera que el conocimiento acumulado a lo largo de cientos de años de crecimiento en las distintas ramas del saber humano, científico, tomando el conocimiento que viene ancestralmente, pero adicionándole la experimentación, los desarrollos tecnológicos, esos son las buenas prácticas. Es la mejor manera del hacer, la mejor manera de hacer las cosas que hoy como humanidad tenemos y son herramientas a disposición de cada uno de los habitantes y la obligación nuestra es difundirlas y adoptarlas. Así que la Mesa de Buenas Prácticas de Entre Ríos en realidad lo que intenta hacer es contarle a la gente de qué se tratan las buenas prácticas y tratar de trabajar hacia adentro de la comunidad productiva agroalimentaria para que se adopten lo más rápidamente posible en cada una de las actividades, de las cadenas productivas como ustedes llevan al conocimiento de la gente. ¿Podemos decir, Pablo, que utilizando de alguna manera las buenas prácticas agrícolas podríamos estar acercándonos a comer más sano, a producir y a comer más sano? Sin duda que sí, sin duda que sí. Yo creo que la gente que te escucha tiene que tener tranquilidad de que el alimento que llega a nuestra mesa es un alimento, hoy ya es un alimento muy seguro y muy sano porque cumple con un montón de regulaciones a nivel internacional establecidas por el Códex Alimentario, a nivel nacional establecidas por el Código Alimentario Argentino, regulado y controlado por distintos organismos públicos muy tecnificados, desde el SENASA hasta las distintas reparticiones de bromatología. Es decir, lo que llega a nuestras mesas está muy controlado. No es que cualquiera nos vende lo que sea, al contrario. Cuanto más etiquetas tiene nuestro alimento, más sellos y más números de registro, más tranquilidad tenemos que tener de lo que come. Pablo, Ahora, sí, decime. No, Darío Salazar te interrumpe. Sí. Quería consultarte, que está todo bien, los alimentos por supuesto tienen ese sello de seguridad, de calidad, de inocuidad, pero el tema es el cómo. Nosotros seguimos haciendo hincapié en que el problema de fondo es el cómo se produce ese alimento, cuáles son las mecánicas, la metodología, la forma en que tratamos a nuestros recursos naturales. Correcto. Por eso el conocimiento humano, como les decía, ha ido mejorando todas esas preocupaciones que vos expresás, se han ido perfeccionando y mejorando para que el cómo sea cada vez más seguro de nuestros recursos naturales. Argentina lidera
en tema de sustentabilidad a nivel mundial con el cómo. Cuando el resto del mundo todavía sigue haciendo labranza, sigue moviendo el suelo, con los arados, con las herramientas de labranza, Argentina hace más de 30 años que viene aplicando sistemas sin laboreo, denominados en siembra directa, cuidando el recurso más importante de la humanidad, que es el suelo. Yo seguramente ya le habrán contado a la audiencia que solamente el 3% del planeta es una superficie cultivable. Solo el 3%. La gran mayoría de la superficie del planeta está ocupada por agua, por montañas, hielos o desiertos. Y ese 3% es de donde nace toda la vida terrestre, ¿no? Aérea. Entonces, para cuidar el recurso natural suelo, lo más importante es dejar de arar, hacer siembra directa. Y Argentina lidera, más del 80% de nuestro suelo se trabaja sin laboreo. De hecho que esto es un dato muy importante, Pablo, porque le provoca el menor daño posible al suelo. El tema es que no todo el paquete tiene la misma racionalidad en términos de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque hay algunas partes de ese paquete, por ejemplo, la que obliga a que el suelo quede pelado, donde la rentabilidad le gana a la racionalidad. Entonces, todo el paquete entero no es para comprarlo, me parece así, ¿no? Sí, la siembra. No, porque justamente las buenas prácticas agropecuarias son el conocimiento vivo y evolucionable. Van año a año, día a día, mejorando y cambiando en la misma proporción que se va adicionando saberes y experiencias nuevas, ¿no? Entonces, ese suelo pelado que vos llamás, que es el periodo de barbecho, el periodo que va de una cosecha a la otra, donde veíamos que el productor intentaba que en su campo no nazca ninguna mala hierba, ningún yuyo, ninguna maleza, para tener el terreno listo para la siguiente siembra. Hoy estamos promocionando una mejor práctica, una nueva forma, que la denominamos el campo siempre vivo o el campo siempre verde, donde entre una cosecha y otra dejamos nacer un cultivo de servicio, o llamado también cultivo de cobertura, que es una especie que coloniza, que cubre nuestro suelo entre una cosecha y la siembra siguiente, para que justamente no esté desnudo. Aún así, compartiendo que el suelo o el campo pelado o desnudo entre una cosecha y otra no es lo mejor para el suelo, porque el campo tiene que estar, la tierra es un ecosistema vivo. Cuanto más especies estén ahí habitando, mejor va a estar, más saludable. Así que tratamos de que haya siempre alguien creciendo, una planta creciendo, ¿no? O sea que eso es mucho mejor que el hecho de que esté pelado, como decís vos. Pero pelado y sin labranzas es mejor que movido por las herramientas de laboreo. Es decir, el proceso fue laboreo, agresión y riesgo de erosión hídrica y erosión eólica, que el suelo se me lo lleve el agua, me lo lleve el viento. Corto eso con algunas prácticas agronómicas, dentro de las cuales la siembra directa fue la más contundente, pero hay otras. Y ahora le agregamos el cultivo de servicio o cultivo de cobertura, que ocupa nuestro campo entre una cosecha y la otra. Vamos sumando. Ahora lo que te falta decirme, sí, pero ustedes matan las malezas con agroquímicos. Eso también podría ser un factor, es un factor poco deseable. En realidad no sería un problema matar la maleza con agroquímicos si no fuera porque ese agroquímico termina en los cursos de agua. Bueno, justamente, los agroquímicos no tienen por qué llegar a los cursos de agua, no deberían llegar a los cursos de agua, porque los agroquímicos, bien usados, con buenas prácticas agropecuarias, no tendrían por qué tener esa deriva. El agroquímico, el ingeniero agrónomo sabe en qué condiciones ambientales, con qué regulación del equipo, con qué periodo de carencia entre la última aplicación y la cosecha se deben utilizar. Si seguimos esas prácticas, el agroquímico se biodegrada, la mayoría son biodegradables o fotosensibles, es decir, la luz del sol los va
desactivando y transformando en sus moléculas, y se incorporan al medio ambiente sin generar mayores problemas para el ecosistema. Ahora, si lo aplicamos mal, si lo aplicamos con viento, lo aplicamos en día de mucho calor, con máquinas que no hacen una pulverización correcta, porque están sin su regulación adecuada, ahí tenés toda la razón del mundo, ¿no? Puede llegar a pasar que lleguen a cursos de agua u otros lugares donde no los apreciamos. Ahora, en esto hay que tener en cuenta dos cosas. Una es la cantidad que realmente encontramos y cuál es eso. La segunda es si eso que encontramos es riesgoso para la salud. Porque una sustancia es tóxica siempre en función de la cantidad que nosotros o que nuestro organismo reciba. Porque uno dice, a ver, yo te doy un ejemplo fácil. Si vos te tomás un cafecito a la mañana, no te va a hacer para nada mal. Pero si tomás 40 cafés entre la mañana y el mediodía, lo más probable es que termines internado. Porque entonces, ¿qué? ¿El café es tóxico? Sí, 40 cafés son tóxicos para el organismo. La dosis, la cantidad, es lo que hace a una sustancia enfermarnos o no. No sé si fui claro con esto. Sí. Y bueno, es de todas formas una de las uno de los principales paradigmas o problemáticas acá en la provincia. Bueno, vos sabrás, el tema agroquímicos es un tema que mueve muchas Perdón, no te escuché la segunda. ¿Agroquímicos sí? No, que digo que el tema de los agroquímicos es un tema acá en la provincia de Entre Ríos, genera un tema que genera mucho debate, sí. y el cual también muchas personas no están, digamos, no están en conocimiento. Forma también se arma esta mezcla de contenido entre lo que es el agroquímico y el fitosanitario, y bueno, además por eso quizá la necesidad de instruirnos, de involucrarnos en este tema, y por eso capaz vuelvo también a la cuestión de estas capacitaciones que son importantes, que se van a realizar acá en la provincia, y de las cuales te quería preguntar si digamos cómo surgió esta iniciativa y cuáles son los objetivos que tienen estas capacitaciones hoy. No, concretamente a nivel nacional ya se estableció la obligatoriedad de aplicar ciertas buenas prácticas en producciones de frutas y en producciones de huerta, en hortícolas, ¿sí? en la huerta, en las hortalizas. Eso ya es obligatorio para todo productor citrícola, frutícola y hortícola en el país. Entre Ríos adhirió, y el organismo de aplicación de esas buenas prácticas, no de aplicación, sino de control o supervisión, es el SENASA, el Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria. Entonces lo que nos pareció importante en primera instancia es trabajar con todas las escuelas agrotécnicas, porque las escuelas agrotécnicas todas tienen producción agropecuaria, hortícola, muchas también tienen de frutales, y pensamos que los egresados, los agrotécnicos que salen de ahí, tienen que primero haber experimentado como modelo en sus establecimientos la aplicación de las buenas prácticas agropecuarias obligatorias, y a su vez conocerlas para después llevarlas a otros productores. Entonces, junto con el SENASA, el Consejo General de Educación de Entre Ríos, donde estamos trabajando junto con ellos, con el área de educación técnica a cargo de Pelser, pero con la anuencia del presidente, de Martín Müller, y todo su equipo, junto a la mesa desarrollamos este curso de capacitación para docentes que los va a formar en la aplicación de las buenas prácticas agropecuarias en estas dos actividades. Específicamente por ahora es concretamente para cumplir con esta etapa de obligatoriedad en frutas y hortalizas. Así que bueno, estamos en eso. Hay 140 docentes inscritos de todas las escuelas agrotécnicas, y estamos transmitiéndoles y debatiendo con ellos cómo se deben llevar adelante lo que el SENASA planificó como 7 ejes. Son los 7 ejes
de las buenas prácticas para estas actividades, bueno, donde está la presencia de animales en el predio, el manejo de las enmiendas o fertilizantes orgánicos, el manejo de los fitosanitarios obviamente, seguridad, rol del profesional y un tema muy importante que es la trazabilidad y seguridad alimentaria, lo que vos decías. Este alimento, de dónde viene, por dónde va, cómo lo puedo identificar, para que si eventualmente hubiera habido algún accidente o alguien que utilizó o hizo una práctica no recomendada, poder, gracias a la trazabilidad, saber de qué quinta, de qué huerta provino ese alimento y bueno, y evitar eso absolutamente, ¿no? El objetivo es evitarlo para que haya seguridad alimentaria. Pablo, hace un ratito charlábamos con Ana Paula Armándola. Sí, la conozco, sí. Una especialista en algunas de estas cuestiones, y le preguntábamos sobre, está todo bien, digamos, las buenas prácticas, nadie en su sano juicio puede oponerse a ello, obviamente es el camino para alcanzar ese objetivo de la sustentabilidad de lo que hacemos con nuestro suelo y en nuestra actividad productiva en general. Pero vemos que si no hay un marco legal importante que te ayude a vos a implementar esas buenas prácticas, que obligue a los controles, obligue a determinadas certificaciones, los equipos, yo he visto equipos de fumigación, mosquitos lavándose a la vera de los arroyos, en los puentes sobre la ruta, es decir, hay mucha cantidad de gente que está trabajando por fuera de eso y hay que obligarla, ¿no? Y bueno, inmediatamente hay que hacer la denuncia, si realmente lo viste, porque es como una frase repetida, la del mosquito en el puente. Está bien, me parece que es muy ejemplificador hablar de ese caso, sí, pero el que lo encuentre debe denunciarlo, debe llamar a la Dirección de Agricultura de la provincia o a la policía, y de ahí seguirá el trámite, debe denunciarlo. Yo te comento que en el año no hay más de 4 o 5 denuncias de malas prácticas, 4 o 5 por año. Tenemos 22.000 productores, 2 millones de hectáreas producidas. Vos sabés lo que es la gran dispersión de localidades, pueblos, habitantes que tiene escuelas, 850 escuelas tenemos, 850 escuelas rurales, y tenemos una denuncia. Deberíamos tener 0. Yo estoy totalmente de acuerdo con 0, pero el escenario no es un escenario de catástrofe ambiental. No es cierto que estemos frente a una... Si Entre Ríos es una provincia, como plantean, que está en catástrofe ambiental, entonces no quisiera pensar qué pasa con Santa Fe, qué pasa con localidades como Venado Tuerto, Pergamino, Rafaela. Sí, no sé en qué momento escuchaste que nosotros dijimos que estábamos en catástrofe ambiental, creo que no lo dijimos. No digo ustedes en particular, son frases que circulan. Hay hasta un proyecto de ley en la legislatura provincial para declarar Entre Ríos lugar de catástrofe ambiental por agroquímicos. Hay un legislador que ha presentado ese proyecto de ley. Sí, bueno, pero esto ahí puede ser hasta una chicana política. Digo, yendo a lo profesional que vos estás abordando, que me parece un tema realmente trascendente, Pablo, creo que es el camino, te vuelvo a reiterar, no solo hacer hincapié en las buenas prácticas, sino difundirlas, charlarlas con la gente, con los productores. Que vos usaste, que me gustaría que acordemos el significado. Vos hablaste de sustentabilidad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo te pregunto a vos si estamos de acuerdo en que la sustentabilidad tiene 3 aspectos. Uno es el ambiental, pero la otra pata de esa mesa es la sustentabilidad social y la otra pata es la sustentabilidad económica. Si las 3 patas no tienen la misma envergadura, si no tienen la misma preocupación, esa mesa se va a tambalear. No podemos hacer solo foco en la sustentabilidad ambiental olvidándonos de que hay socialmente detrás de toda la producción agropecuaria hay enormes
cantidad de seres humanos involucrados, no solo laboralmente, sino como receptores de esos alimentos. O sea, esa producción agropecuaria termina siendo alimentación de seres humanos. Entonces, cuando tomamos decisiones de modificación que puedan llevar a que se reduzca la cantidad de alimentos producidos, no podemos olvidarnos que estamos dejando sin alimentos a alguien, a alguna persona. Exactamente, diría que en esta mesa de tres patas, cosa que me hace un poco de ruido, le agregaría una cuarta, que es el Estado, así balanceamos. Creo que el rol del Estado en apoyatura a objetivos y causas como la tuya, de trabajar seriamente en esta cuestión de buenas prácticas, también tiene que estar asegurado legalmente y con los recursos necesarios para que ustedes puedan seguir trabajando y desarrollando este tema, me parece. Sí. Yo no lo pondría también, comprendo el concepto, y no sé si es una pata, si es la tabla de la mesa, si es un paraguas, una sombrilla que le tiene que dar protección a esta sustentabilidad. Indudablemente hay un rol, leyes tenemos muchas y buenas, perfectibles, pero las existen. Obviamente el Estado tiene que ejercer su rol de control. Eso es indelegable, me parece. No se puede pretender que la sociedad se autorregule, autocontrole, porque estaríamos poniendo personas contra personas, ¿no? Ese rol es indelegable, el Estado lo tiene que ejercer. Comparto seguramente con vos que no lo hace hasta ahora eficientemente, pero en ese escenario lo que nosotros queremos llevar a la gente que está escuchando es un mayor grado de tranquilidad, de que hoy los entrerrianos tenemos un sistema productivo que es mucho más sustentable que el que había 100 años atrás, y que pensar en volver al pasado, volver a las labranzas, no puede ser nunca el camino. El hecho de resignar producción por cuidar el ambiente, tenemos que valorarlo en relación a las personas que van a perder el acceso a sus alimentos o al trabajo. Tenemos que valorarlo también en cuanto a la sustentabilidad de ese productor agropecuario que ha hecho de esto su vida, toda su vida, y que necesita poder mantener a su familia con la sustentabilidad económica. Pablo. Entonces, hay que regular las tres e ir mejorando de alguna manera en forma ordenada. Sí. Pablo, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos mucho que hayas pasado aquí por Cadenas de Valor, te agradecemos el contacto y vamos a estar seguramente hablando nuevamente con vos. Genial, está a las órdenes para lo que quieran, y me encantaría también incluso recibir alguna pregunta del público, alguna duda. Yo sé que esto es muy polémico, yo sé que es más fácil decir cuidemos el ambiente, dejemos de hacer, dejemos de producir, prohibamos, hagamos de la Argentina una gran reserva ecológica, pero bueno, lamentablemente no podemos hacer eso hoy con 7.500 millones de habitantes en el planeta, ¿no?